Yahvé, su nombre se escribe con solo las consonantes YHWH. Según la antigua tradición, su nombre no debe ser pronunciado. Por ello se habla de él, de maneras indirectas, como Adonai, que significa el Señor. Antiguos textos y descubrimientos de inscripciones muestran que la arcaica religión hebrea creía en un Dios supremo, el Elión, o Elohim, quien tenía 70 hijos. Uno de sus hijos era Yahvé, que tenía una esposa, la diosa Asera. Entonces el Dios creador, el creador principal, no era Yahvé, sino que el Elión o Elohim. Él habría creado una serie de dioses secundarios como sus hijos o deidades, de las cuales Yahvé es una de ellas. La primera frase en la Biblia se lee en la traducción común. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra hebrea que aquí se traduce como Dios es Elohim. Elohim es una palabra pluralizada que significa dioses y diosas. Observamos que la Biblia en Génesis 1 se afirma que los dioses, los Elohim, crearon a los humanos a su imagen y semejanza. Aquí el plural es obvio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los dioses traducido correctamente crearon al hombre a su propia imagen. Hombres y mujeres los crearon. Génesis 1:26-27. Esto, además, significa que la mujer fue creada equivalente al hombre. En Génesis 2, cuando Adán y Eva deben abandonar el Edén, Dios Elohim dice: «He aquí, el hombre se ha convertido, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Génesis 3:22. En Génesis 18:1-5 Abraham es visitado por 3 hombres. Yahvé, junto con otros 2. Los 3, quienes más tarde destruyen Sodoma y Gomorra. Ellos, los 3 eran Elohim. Otra parte notable en la Biblia es la mención de los hijos de Dios en Génesis 6:2-6:4. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellos, los mismos se convirtieron en hombres valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También en este caso, en el texto hebreo, Elohim y los hijos de Dios es, correctamente traducido, los hijos de los dioses. El texto hace una diferencia entre ellos y los humanos. En muchos pasajes de la Biblia se mencionan dioses en un contexto que nos da la impresión siguiente: hay otros dioses. Pero nosotros debemos atenernos a solo uno de ellos, a Yahvé. Hay pasajes en Éxodo más relevantes, tales como: ¿quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? 15:11. Ahora sé que el Señor es el más grandioso de todos los dioses. 18:11. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 20:3. No habréis de insultar a los dioses. 22:28. No habréis de mencionar el nombre de otros dioses, ni debe ser escuchado saliendo de vuestra boca. 23:13. Los israelitas inicialmente veneraban a Yahvé junto a una variedad de dioses y diosas cananeas, incluyendo a él, Elohim, Asera y Baal. En el período de los jueces y la primera mitad de la monarquía, él, Elohim y Yahvé confluyeron en un proceso de sincretismo religioso. Yahvé absorbió todos los rasgos positivos de los demás dioses y diosas. Yahvé y él, Elohim, convergieron en varios centros religiosos, como Siquem, Silo y Jerusalén, con el nombre de él, Elohim, volviéndose el término genérico para Dios, y Yahvé, el Dios nacional, apropiándose de muchos de los títulos antiguos del otro Dios, tales como el Shaddai o Todopoderoso y el Elión o Supremo. Asera, antiguamente la esposa de él, Elohim, era venerada como la esposa de Yahvé o incluso su madre. En Kirbet, el Comi Kuntillet, Agru se descubrieron textos que hacían referencia a Yahvé y su Asera, y varios pasajes bíblicos indican que había estatuas suyas en templos de Jerusalén, Betel y Samaria. Yahvé puede también haberse apropiado de Anat, la esposa de Baal, como su consorte, ya que se menciona a Anat Yau o Anat de Yau y Yahvé en colonias judías de Elefantina, datadas del siglo V a.C. Una diosa llamada Reina del Cielo, probablemente una fusión entre Astarte y la diosa mesopotámica Istar, también era venerada en Israel, posiblemente a título de Asera. La adoración de Baal y Yahvé coexistió en un período temprano de la historia de Israel, pero fueron considerados irreconciliables luego del siglo IX a.C., luego de los esfuerzos del rey Ahab y la reina Jezabel de elevar a Baal al estatus de dios nacional, aunque el culto a Baal continuó por un tiempo. La monolatría a Yahvé empezó tempranamente con Elías en el siglo IX a.C., pero tomó fuerza con Josías en el VII a.C.
Los primeros cultores de esta facción son ampliamente reconocidos como monolátricos antes que verdaderos monoteístas. No creían que Yahvé fuera el único Dios en existir, pero sí que era el único que el pueblo de Israel debiera seguir. Yahvé es frecuentemente invocado en textos mágicos grecorromanos datados entre los siglos II a.C. y 5 después de Cristo. En estos textos a menudo se lo menciona junto con las deidades grecorromanas tradicionales y las deidades egipcias. La aparición frecuente del nombre de Yahvé probablemente se debió a que los magos populares griegos y romanos buscaban hacer sus hechizos más poderosos a través de la invocación de una prestigiosa deidad extranjera. Quien lea el Antiguo Testamento de una manera objetiva y sin prejuicios deberían indignarse profundamente por las abominables crueldades que en él se describen. Yahvé guía a su pueblo a la tierra prometida, pero esa tierra no es libre. Ya viven allí personas en diversas ciudades. Por lo tanto, Yahvé comanda a su pueblo, a todos ellos. En casi todos los casos, ni siquiera un niño, una mujer o un hombre de edad es salvado, sino que todos deben ser completamente para que su pueblo pueda vivir en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Deuteronomio 6, 10-11. A la cabeza de su pueblo elegido combatía Yahvé, cuya nariz exhala humo y cuya boca escupe fuego devorador, el que arroja llamas, hace llover azufre, envía serpientes encendidas y la peste de las huestes de el guerrero justo, el héroe terrible, el Dios celoso, que castiga en los hijos la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. De él emanan tribulaciones, no poca ruina súbita, por ser para los habitantes de toda la tierra. Cuando hace acto de presencia, el mundo tiembla, se estremecen, las montañas y los caen como moscas. La regla de oro para el trato con una ciudad. Cuando gracias a Yahvé, tu Señor, haya caído en tus manos, pasarás a todos los hombres que en ella habiten, y serán tuyas, así como las bestias y todo cuanto hubiere en ella. Ni uno solo debe quedar. Génesis 19. Es un Dios que hierve de celos y de afán de venganza, que no admite ninguna tolerancia, que prohíbe del modo más estricto las demás creencias e incluso el trato con los infieles. Cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que vas a poseer, has de acabar con ellas, no contraerás amistad con ellas, ni las tendrás lástima, no emparentarás con las tales, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. Todos los pueblos que tu Señor Dios pondrá en tus manos, no se apiaden de ellos tus ojos. Deuteronomio 7, 1. Nada complace tanto a ese Dios. Se embriaga desde el asentamiento. Los libros históricos del Antiguo Testamento no son sino larga crónica, siempre renovadas, sin motivo y sin misericordia. Ve cómo yo soy, el solo y único Dios, y cómo no hay otro, fuera de mí, vivo yo para siempre, que, si aguzaré mi espada, y la hiciere como el rayo, y empuñaré en mi mano la justicia suya, mis saetas, y de los prisioneros, que a manera de esclavos, van con la cabeza rapada, en sus propias carnes. Deuteronomio 32, 39. En el caso de que este pueblo desobedezca, Yahvé le anuncia horrores inenarrables, castigos de hambre y un ardor que os abrasará los ojos y consumirá vuestras vidas, y enviaré contra vosotros las fieras del campo para que os devoren a vosotros y a vuestros ganados en el campo, y enviará el Señor sobre ti hambre y necesidad, y hará el Señor que se te pegue hasta que acabe contigo, en la tierra en cuya posesión entrares, te herirá el Señor con las úlceras y las plagas de Egipto, y en el sieso, y también con sarna y comezón, de tal manera que no tengas cura, te herirá el Señor con úlceras malignas, en las rodillas y en las pantorrillas, y de un mal incurable, desde la planta del pie hasta la coronilla, el Señor acrecentará tus plagas y las de tu descendencia, enfermedades malignas e incurables, y así sucesivamente. Levítico 26, 14 y Deuteronomio 28, 15. El pueblo elegido acabó con los importantes reinos de Sebón y de Og, al norte de Moab. Liquidaron a Seón, el rey de los amorreos, y se apoderaron de sus
y de todos los ganados, y de todos los muebles. Cuanto pudieron haber a las manos. De similar manera, fue derrotado, rey de Basán, pues también a este rey, con sus hijos y a toda su gente, sin dejar hombre. A un mismo tiempo todas sus ciudades, no hubo población que se nos escapara. Nos apoderamos de 60 ciudades y cogimos los ganados y los despojos de las ciudades. Y las sagradas escrituras nos cuentan de la victoria sobre los madianitas, como los hubiesen vencido, y a sus reyes, y se apoderaron de sus y de todos los ganados, y de todos los muebles, ciudades, aldeas y castillos, todo lo devoró el fuego. También el libro de Josué, correspondiente al mismo trasfondo histórico y, en general, vinculado estrechamente con el de los jueces, describe la conquista de la tierra prometida como llevada a cabo. El arca de la alianza, garantía de la presencia divina, acompañaba a las. Con su ayuda, cruzaron el río Jordán, y fue paseada durante 7 días, alrededor de Jericó, mientras 7 sacerdotes tocaban las trompetas ininterrumpidamente, después de lo cual, se ejecutó el anatema a todos cuantos había en Jericó, hombres y mujeres, niños y viejos, bueyes, y las ovejas, y los asnos. De igual manera procedieron, con todas las demás poblaciones, como Jai, Maceda, Lebna, Laquis, Eglón, Hebrón, Davir, Asor o Gabaón. Todo esto lo puede leer ampliamente en el libro Kriminalgeschichte des Christentums, volumen 1, del historiador alemán Karl-Heinz Deschner, 1924 a 2014. Los gnósticos del siglo I del cristianismo sentían que era inconcebible que un ser tan cruel como Yahvé fuera el mismo Padre de Jesucristo, quien había predicado el amor, la fraternidad y la paz. Algunos, como Marción de Sinope, 85-160 después de Cristo, el primer teólogo que marcó una diferencia entre el Dios del amor en el Nuevo Testamento y un Dios maligno del Antiguo Testamento, donde afirma que Yahvé no es el Padre a quien se refiere Jesús. Saturnino de Antioquía, el gran cabalista, aseguraba, dentro de sus enseñanzas, que el Yahvé, Dios de los judíos, era uno de los ángeles caídos, quien pudo llamar a su pueblo, por sus conocimientos, el pueblo predilecto. En el Apocrífon, Joanis, el libro secreto de Juan, 100-150 después de Cristo, texto del obispo Ireneo de Lyon. Versión del manuscrito de Berlín. Se lee: la estirpe de Jaldabaoth, 68. Mas ellos tuvieron miedo de maldecirlo y de revelar su ignorancia. Todos sus ángeles, los Adán y Eva, expulsaron del paraíso. Él los revistió de gran oscuridad. Luego Jaldabaoth vio la virgen que estaba al lado de Adán. Lleno de necedad, quiso producir una descendencia de ella. 69. La contaminó y generó el primer hijo, e igualmente el segundo. Yahvé, la cara de oso, y Elohim, la cara de gato. Uno es justo, el otro, en cambio, es injusto. Elohim es el justo, Yahvé es el injusto. Estableció al justo sobre el fuego y el viento, y estableció, en cambio, al injusto sobre el agua y la tierra. Son estos que entre las generaciones de todos los hombres son llamados Caín, el injusto, y Abel, el justo, hasta el día de hoy. Y al Dabaoth o Yahvé se atribuye el nombre de Dios sin respeto por el lugar del que procedía. Apócrifo de Juan 12:10. Fue sobre este Dios inferior, celoso de su propia jerarquía, colocado por algunos antiguos que tergiversaron la verdadera Torá de Moisés como el Dios supremo, contra el cual se pronunciaron los antiguos cristianos gnósticos. En la Pistis Sofía se lee: todas las emanaciones materiales de obstinado la rodearon, y el gran poder de luz, con rostro de león, devoró todos sus poderes de luz de Sofía. Le quitó su luz y la devoró, y su materia fue arrojada al caos, se convirtió en regidor, con rostro de león, en el caos del cual una mitad es fuego y la otra oscuridad. Esto es Yaldabaoth, de quien os he hablado muchas veces. Cuando esto aconteció, Sofía se sintió exhausta y el poder de luz con rostro de león se puso a trabajar para arrebatarle a Sofía todos sus poderes de luz, y todos los poderes materiales de obstinado rodearon a Sofía al mismo tiempo y la oprimieron en su dolor. De la Pistis Sofía, capítulo 31. En el gnosticismo actual encontramos lo siguiente. En el Salón de los Recuerdos Acásicos está escrita la historia de aquel ángel llamado Yahvé. El maestro Yahvé era un guerrero de la luz, un gran sacerdote del rayo de la fuerza, un ángel glorioso de precedentes Mahambantaras. Y, debido a su alta dignidad sacerdotal, tuvo el derecho legítimo de usar casco y armadura, escudo y espada de oro puro. La esposa sacerdotisa de Yahvé era a todas luces una dama adepto
Las gentes de la Lemuria, todos le amaban, adoraban y veneraban. En los tiempos arcaicos, las castas guerrera y sacerdotal se desenvolvían cada una, por su parte independientemente. Empero, había sus excepciones, como en el caso de Yahvé, que era sacerdote y guerrero. En el ambiente lemur, flotaban los luciferes de la antigua tierra-luna. Estos buscaban prosélitos, y los encontraron. Yahvé fue uno de sus prosélitos. Yahvé se hizo discípulo de esos tenebrosos sublunares y se convirtió en un demonio, terriblemente perverso.